Muy buen día, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras congregaciones que ya están a esta hora de la mañana dándose cita para nuestra reunión familiar por internet, correspondiente a este domingo 10 de octubre del 2021. Estamos saludando a todos nuestros hermanos aquí en Fusagasugá, en Cundinamarca y en Colombia, en diferentes partes del país, lo mismo que en diferentes partes del planeta, donde están residenciados, donde han nacido, donde están estudiando, donde están viviendo. Les enviamos un saludo desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. También estamos saludando a todos nuestros queridos familiares y amigos que están en Colombia y fuera de Colombia. Bienvenidos todos. Y aquellas personas pues que escuchan los programas, que están atentos a estas emisiones, pero aún no han tomado una decisión por Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, les damos la bienvenida. Pero los invitamos a que hagan parte de la familia de Cristo, a que tomen una decisión, que le digan al Padre que aceptan la obra de Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que recibe este regalo. Y como digo, si es un regalo, pues es gratuito. Amigos, no dejen pasar este día desapercibido. Puede ser el gran domingo de la salvación. Solamente díganle al Padre que aceptan la obra de Jesucristo en el Calvario. ¿En qué consiste esa obra? Como dice 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 4, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es ese evangelio? Pues porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amigos, no se trata de hacer una oración, de una oración de fe. Se trata de creer lo que hizo Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí está. Primero, Cristo murió por el pecador, por usted, por nosotros. Segundo, Él fue sepultado, como dicen las Escrituras. Y tercero, se dio la maravillosa resurrección por el poder de Dios. Resucitó a su Hijo de entre los muertos al tercer día. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. En esto consiste la salvación, en aceptar lo que Él hizo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dice 1 Corintios capítulo 15, 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, esta palabra, seréis o sois salvos. Si no, creísteis en vano. No ha sido cierto. Por eso, amigos, hoy es el día de salvación. Es creer lo que dice la palabra del Señor. No lo que dice el hombre, sino lo que dice la Biblia. Lo que Él hizo por la humanidad. ¡Qué regalo tan grande! Que es el mejor regalo que puede recibir un ser humano. Acéptelo hoy. Y salvos, acéptenlo y salvos serán. Vamos a nuestro tema. El tema tiene que ver entonces con este joven que se acercó al Señor para preguntarle, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? Esto nos da a entender que tenía muchas riquezas, que guardaba la ley, pero que como muchos puede haber un vacío en el corazón. Podemos tener comodidades, podemos tener familia, podemos tener trabajo, pero de pronto sentimos un vacío en el corazón. De hecho, muchas personas hemos llegado al Evangelio por ese vacío. Esa necesidad como de conocer de Dios, como de saber, como de que alguien nos hable. Y gracias a Dios, pues, encontramos quien nos hablara de la palabra del Señor, quien nos la enseñara, y ha sido de gran bendición. Este hombre llegó con un vacío, se acercó a Jesús. Veamos esta historia, hermanos. Actualmente, son muchos los motivos los que impiden a las personas acercarse al Señor Jesús. Las riquezas son uno de esos factores, pero hay muchos otros, no solamente la plata, como lo dije anteriormente, es un impedimento para acercarse constantemente al Señor. Ejemplo, ser miembro de una iglesia y participar en todas las actividades de una manera superficial mantiene a las personas alejadas de una relación sincera con Cristo. Uno puede estar en la iglesia, pero si lo está haciendo de una manera superficial, pues ahí no hay ninguna relación de intimidad con el Señor, ninguna relación sincera. Y eso lo mantiene a uno alejado de Cristo. Es increíble. Puede estar en la iglesia, pero me acuerdo tanto los que estaban cerca de la cruz, ¿no?
cuando el Señor estaba ahí crucificado, unos hombres lo estaban cuidando y cogieron los, como dicen, ¿no? Cogieron los dados y se pusieron a jugar sus prendas para repartirla. Y el Señor estaba mirándolos ahí porque Él no había muerto. Estos hombres estaban ahí a 1 o a 2 metros de la cruz, como ya lo hemos dicho. Estaban cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Y es muy posible que uno pueda estar en la iglesia, cumpliendo con las normas, los reglamentos de la iglesia, pero de no estar de una manera sincera, no está acercándose al Señor, no tiene una relación de sinceridad con Él. Presumen que al pertenecer a algunas personas, apoyar una denominación y cumplir los reglamentos que la rigen, están protegidos con sus familias de enfrentar sus pecados y las consecuencias. Es decir, como yo voy a la iglesia, como yo apoyo a la iglesia, yo colaboro con la iglesia, mi familia también está protegida. Así no venga a la iglesia o así vivan como bien les parezca, ellos están protegidos. No hay tal. El hecho de que una persona esté en la iglesia, que apoye, esa persona es salva. Ahora, eso no indica que la familia debe estar en la iglesia necesariamente a toda hora, no. Pero lo importante es que sean creyentes. Que no solamente esté uno en la iglesia y la familia esté por fuera perdida, sino que también poder persuadirlos para que ellos conozcan del Señor y todo lo que hagamos con la iglesia, que sea con absoluta sinceridad para la honra y la gloria de Dios. Pues así sucedió con un joven rico que se acercó a Jesucristo para preguntarle que si hacer lo bueno le garantizaba la vida eterna. ¿Sí ve? No se trata de estar en una iglesia haciendo lo bueno, sino se trata de estar con un corazón sincero, rendido al Salvador. La pregunta fue sincera, pero revelaba su ignorancia de la verdadera identidad de Jesús y del camino de la salvación. Es decir, él no supo a quién le estaba preguntando verdaderamente, aunque fue respetuoso. Él pudo haberlo comparado con un maestro cualquiera, como los maestros de la ley, como los fariseos, que también tenían respuestas. Y él le hizo una pregunta al Señor como muy suelta, pero vamos a ver qué le responde el Señor frente a una pregunta que nos va a enseñar a todos. El joven de este pasaje manifiesta cumplir fielmente la ley, pero su corazón no está tranquilo. Tiene un gran vacío, como les dije. Muchos de nosotros podemos estar incluso en la iglesia, pero tenemos un vacío. Y ese vacío, si no lo llena Jesucristo, es peligroso que alguien más lo llene o que algún elemento. Surgen una serie de preguntas en él, pero nos pueden ayudar a nosotros estas preguntas. ¿Ser una buena persona es suficiente para entrar al cielo? Porque hay quienes creen que por ser buena gente, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, esto como que me garantiza la entrada al cielo, o sea, por obras. ¿Qué nos va a decir el Señor? También hay una pregunta que se hace el joven y nos la podemos hacer nosotros. ¿Ninguno hay bueno sino solo Dios? ¿Yo no soy buena gente? Porque esa es una gran pregunta, ¿no? Pero yo soy buena gente y a mí hay personas que me lo han dicho. Pero yo soy buena gente y yo no le hago mal a nadie. Pero eso dará la entrada al cielo. Y la pregunta que surge aquí clave, que tiene que ver mucho con el tema de hoy, es ¿qué es la codicia? Vamos a ver si aprendemos un poquito más. Pues es un término muy sencillo. La codicia. ¿Qué puede ser? Bienvenidos a nuestro tema de hoy, queridos hermanos. ¿Cuál es? Tener dinero no es el problema. Porque algunos lo pueden ver como que entonces allí se le coloca obstáculos a los que tienen plata. De ninguna manera. Cada cual puede tener su plata. De hecho, hay personas que la han conseguido lícitamente, pero el hecho de tener plata y de ser buena gente y de pronto creer en Dios no le garantiza la entrada al cielo. No se trata de creer en Dios. Creer en Dios no garantiza la entrada al cielo, hermanos. Suena como una herejía. Uno no va al cielo porque cree en Dios. Uno va al cielo porque recibe a Jesucristo por la obra que hizo en el Calvario. Y si recibe a Jesucristo, está creyendo en Dios porque Él fue el que lo envió. Entonces ahí están los dos. El orden es que yo creo en Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yo puedo decir que creo en Dios, pero si no tengo a Cristo en mi corazón, no es cierto que crea en Dios. No es cierto, porque el que cree en Dios cree en el Hijo. Y el que cree en el Hijo cree en Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo envió a morir. Cuando uno ya acepta a Jesucristo, conoce más de Dios. Cuando acepta lo que Él hizo en el Calvario, conoce de Dios, que fue Dios el que lo envió a morir por el pecador.
bienvenidos. Tener dinero no es el problema, está en Mateo 19, 16, 30. Acá lo tengo en la Biblia, versión Reina Valera del 60, que ha sido la Biblia tradicional. Hay otras versiones buenas también, pero esta ha sido la que más se usa en el pueblo cristiano. Bueno, vamos con nuestro tema entonces, hermanos. ¿Ser una buena persona es suficiente para entrar al cielo? Aquí vamos a ver con las respuestas. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir por gracia? Un regalo inmerecido. Y por ese regalo, quienes aceptamos a Cristo, quienes aceptamos ese regalo, somos salvos. Eso es un favor de Dios. Y dice Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe, no porque pague, no porque lleve comida a los enfermos, no porque visite los presos, no porque haga cualquier cantidad de obras de caridad. Y alguien me puede decir, bueno, y entonces es malo visitar los presos, visitar los enfermos. No es malo, es muy bueno, pero si son antes de la salvación, es por obras. Si uno cree que haciendo obras de caridad va a ir al cielo, está equivocado. Esas obras de visitar los presos, de visitar los enfermos, de darle comida al necesitado, de ayudarles, es una consecuencia de la salvación, como dice Santiago. Muéstrame sus obras por la fe. Esos hechos, esos actos de caridad, de servicio, son el resultado de la salvación. Antes de la salvación, son obras que no van a llevar absolutamente a nadie al cielo. Y la otra pregunta es, ¿ninguno hay bueno sino solo Dios? Eso pudo haber quedado en la mente de este joven. ¿Qué nos dice el Salmo 118, 29? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Solo Dios es bueno. De resto, hermanos, como dice la palabra del Señor en Romanos 3, 10, 11, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. En conclusión, no hay ni uno bueno. Y en el mundo no hay ni uno bueno. Y nosotros estuvimos allí, ni uno bueno. Ahora no es que seamos buenos, ahora es que somos justificados, que es distinto, por la compra que hizo Jesucristo de nuestras vidas, con su preciosa sangre en el Calvario. Eso nos hizo justificados. Pero bueno, no hay ni uno. Eso lo vamos a ver también en esta mañana. Y viene la pregunta clave del tema, ¿qué es la codicia? Porque creo que ese es el problema que vamos a ver, no me adelanto mucho, pero ese es el problema de este joven. ¿Codicia qué es? Es un deseo fuerte y egoísta por tener más de algo, generalmente poder y dinero. No es tener dinero, ese no es el problema. Repito, ¿qué es la codicia? Es un deseo fuerte y egoísta por tener más de algo, generalmente poder y dinero, porque es que el corazón casi nunca va a tener saciedad. Siempre está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Tiene esto y consigo más y consigo más y consigo más y me quita el sueño. Entonces se me dañó la comunión con Dios. Me obsesioné y vengo a ser un idólatra. La codicia viene a ser una idolatría tremenda, hermanos. Lucas 12:15 dice el Señor, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice él, tengan mucho cuidado con la avaricia. Esa avaricia es prima hermana de la codicia. Veamos con el tema, hermano. Mateo 19:16. Entonces, este fue el tema que nos leyó el hermano John, ¿no? Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este es el saludo que le hace el joven a Jesús. Me parece que el hombre rico, pero respetuoso, llegó de una manera muy prudente a hablar con el Señor. ¿Qué haré? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Tenía de todo, pero tenía un vacío. Estaba inquieto. Es importante ver en el joven rico su respeto, decisión y anhelo por oír la verdad de los propios labios de Jesús. Este joven sabía la importancia de guardar los mandamientos del Antiguo Testamento y seguramente esperaba que Jesús aceptara sus obras para obtener la vida eterna. Seguramente él estaba esperando eso. La respuesta que Jesús dará, ya la veremos, tiene la intención de afirmar su propia deidad, la de Jesús, buscando que el joven comprenda que estaba tratando con Dios y no simplemente con un maestro humano de la ley. El Señor va a despertar como algo en él y en nosotros, con quién estamos tratando, cuando nos dirigimos a él. Mateo 19:17. Él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno,
¿cierto? Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna o en la vida, es en la vida eterna. Guarda los mandamientos. La pregunta es esta. ¿Guardar los mandamientos no es una obra? ¿Por qué le estará diciendo el Señor guarde los mandamientos? Mateo 19:18 le dijo el joven, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Qué más le dice? 19:19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos enfatizan que una relación correcta con Dios exige también una buena relación con otras personas. Estos mandamientos que le está diciendo el Señor, si los guarda, tiene una buena relación con las otras personas. Y si tiene una buena relación con las otras personas, comparte con ellas. Para allá va el Señor. Jesús desea que el joven reconozca su pecado y que nadie, excepto Jesús, podía ser capaz de guardar la ley. El joven vino, en cierta forma, presumiendo que él estaba guardando la ley, pero no hay quien la pueda guardar. Y además, por la ley, hay personas que guardan la ley respecto a la carne, respecto al sábado, respecto al vestuario, respecto a otras cosas. Eso no les garantiza ningún crecimiento espiritual, ni eso da entrada al cielo. ¿Sabe qué da entrada al cielo? Creer en Jesucristo. Y si cree en Jesucristo, entonces no se abstiene de cualquier pocotón de cosas, excepto por salud. Se puede uno abstener de algunos alimentos. De resto, no. Mateo 19:20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él guardó esos mandamientos. ¿Qué más me falta? Es muy fácil pensar que por el cumplimiento externo de la ley haya justificación. Él estaba pensando, me van a dar la entrada al cielo por lo que estoy haciendo, voy a hablarle al maestro. El joven afirma que desde niño ha cumplido la ley admitiendo que la conocía y la obediencia. Y la obedecía. Pensaba que al cumplir los mandamientos como los interpretaban los fariseos, Jesús lo declararía apto y merecedor de la vida eterna, porque eso creían los fariseos. Los fariseos se creían los primeros, es decir, si alguien iba a entrar al cielo, de 4 personas, 3 por lo menos deben ser fariseos. Eso es lo que ellos creían, y se creían amos y señores de la verdad, guardando la ley, hasta que vino el Señor y les cambió todo el panorama de su pensamiento. Sin embargo, veremos que de manera egoísta aquel hombre se jactó de guardar ciertos mandamientos. Ahí lo está diciendo, yo los he guardado todas, pero esa abundancia de riquezas que explica. Veamos de rapidez los 10 mandamientos como por recordarlos, hermanos. Ustedes los conocen, pero qué bueno recordarlos. Mire, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero. El segundo, no te harás imagen. Nada de idolatría. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, jurar o mencionarlo de manera simple. Cuarto, acuérdate del día de reposo para el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros guardamos el domingo, que fue cuando resucitó Jesucristo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Una sola pareja. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás falso testimonio, chismes, rumores. Décimo, no codiciarás. Estos son los 10 mandamientos, hermanos. Escritos con el dedo de Dios, hermanos. Entregados a Moisés en el Sinaí. Son las tablas que están en el arca, hermanos. Ahora, ¿por qué los traigo aquí en esta relación? Para mostrar algo que es interesante. Jesús hace un resumen de la ley con este muchacho que nos sirve a nosotros para aprender, hermanos. ¿Cómo lo hizo Jesús? Miren lo que hace Jesús. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y acuérdate del día de reposo. ¿Qué tienen que ver estos 4 mandamientos que están separados? Porque el Señor los separó así, hermanos. Estos mandamientos tienen que ver con Él, con adoración a Él. Estos 4 mandamientos con respeto y reverencia hacia las cosas de Dios. El día sábado también es un respeto hacia Dios para el pueblo de Israel. Y aún lo están guardando ellos. Y entonces los otros mandamientos, pues amarás al Señor tu Dios, tiene que ver entonces con los mandamientos del 1 al 4. Y los mandamientos del 5 al 10, ¿qué? Pues vean, hermanos, tienen que ver con amarás a tu prójimo. Es decir, con la relación, como vamos a ver, con el prójimo, con quienes nos rodean, hermanos. El Señor los dividió de esa manera. La relación con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Esto tiene que ver con las personas. La codicia viene a estar ahí también en este paquete de mandamientos, hermanos. Dándole suma importancia, Jesús citó 5 de los 6 mandamientos que forman la segunda parte de los 10, los cuales tratan sobre las relaciones humanas, los primeros 5. Pero no codiciarás está acá, porque el codiciar puede concluir a quebrantar los mandamientos antes mencionados. ¿Sí? Matar, adulterar, robar. Si está mal hacer algo, está igualmente mal el desear hacerlo. Y la codicia es desear hacerlo. Y dentro de la codicia pueden llegar a quebrantarse todos los anteriores mandamientos. Es decir, todos. Entonces el Señor nos deja en claro que hay 4 mandamientos relacionados con la adoración y la reverencia a Él y 6 mandamientos que tienen que ver con nuestro comportamiento con los demás. En eso está la ley resumida, hermanos, que después lo dejó en uno solo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque entonces no se violan los otros mandamientos cuando hay amor hacia el prójimo. Mateo 19:28. Jesús le dijo a este joven, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven a seguirme. ¿Qué tal la orden del Señor? ¿Cuál es la reacción? ¿Quiere decir entonces que la salvación es por obras? No, no es por obras. El Señor nos está diciendo, haga estas obras. Él ya venía cumpliendo los mandamientos, pero el Señor le está probando que no los estaba cumpliendo, que como a muchos de nosotros, y sabemos, y decimos, y palabras, y el Señor aquí está confrontando no solamente a este joven, también a nosotros. ¿Es cierto lo que estás diciendo? Como cuando oras el Padre Nuestro, así como yo perdono. ¿Es cierto lo que me estás diciendo? Dice el Señor, y así le está diciendo a este hombre. ¿Es cierto? Pues mire, ve y vende. ¿Por qué Jesús le dijo que vendiera todo y lo diera a los pobres? Así no es como el hombre se salva. No, destacó su problema real a través de este mandamiento, la codicia. Ahí fue donde lo probó, si verdaderamente estaba guardando los mandamientos. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de este muchacho? Esto le impedía el amar a su prójimo como a sí mismo, mostrando que el amor a las posesiones terrenales impide el crecimiento espiritual y seguir a Cristo. Este muchacho, ¿qué va a hacer para corroborar, para confirmar lo que estoy diciendo, hermanos? Oyendo Mateo 19:22, el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. El joven prefirió el dinero y las posesiones materiales que seguir a Jesús. Creo que así hay una cantidad de gente en el mundo. Primero lo mío, como dicen por ahí, ¿no? Y lo mío es mío y nadie me lo quita. Y después, si me queda algo de tiempo, Dios. Pero primero lo mío, y hay que ser primero lo mío, y vamos es a lo mío. Así hay muchísima gente, hermanos. Es muy difícil, mas no imposible, que un rico confíe en Cristo por sobre todas sus posesiones o por sobre sus posiciones. Es muy difícil. No que sea imposible, hermanos, porque no podemos descartar a los ricos que entonces no se van a poder salvar, sino difícil. Las riquezas dan un sentido de seguridad en esta vida e impiden que quien las posee vea la necesidad de creer en Cristo y tener vida eterna. Esto es muy cierto, hermanos. Cuando hay buena situación económica, aún en la iglesia, hay algunos hermanos que cuando están rozagantes, cuando hay bonanza, cuando les ha llegado la prosperidad, se ausentan muchísimo de la iglesia. Se van por su camino por un tiempo. Y hay veces se quedan en ese camino porque les va muy bien. Entonces, si la riqueza nos separan de Cristo, no son de Cristo. Si la riqueza nos dañan o la prosperidad nos daña el crecimiento espiritual, esa prosperidad no viene de Dios. Si esa prosperidad nos trae aflicciones, problemas, pleitos y de todo, es una bendición, no es bendición, porque la bendición no trae aflicción. La bendición trae gozo. ¿Qué pasó con este muchacho? No creía. Hablaba de Dios, pero de una manera superficial. He guardado los mandamientos, pero según la ley. No porque yo tenga confianza o crea en Dios. Sí, hermanos, eso fue lo que sucedió con él. Este joven no confesó su pecado, ni cambió de actitud. Se alejó triste. Muy diferente a la mujer samaritana allá en Juan 4, ¿se acuerdan? Cuando el Señor habló con esta mujer, ella confesó que tenía problemas de adulterio
El Señor le dice, traiga a su marido. En todo caso, él habló con ella, él la confrontó a esta mujer samaritana. ¿Y qué hizo ella? ¿Se acuerdan que dejó el cántaro y salió corriendo a hablar de Cristo? Ella salió gozosa, pero este joven no salió gozoso. Este joven salió triste. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Caín? Dice la palabra del Señor allá en Génesis 4:16, que salió pues Caín de delante del Señor. ¿Cómo salió Caín? ¿Se despidió? Salió prepotente, salió altivo. ¿Cómo llegó este joven? ¿Cómo llegó él? Que yo les dije fue respetuoso. Lo saludó como maestro. ¿Cómo salió? Ni siquiera le dijo muchas gracias, ni adiós, ni hasta luego. ¿Saben que eso es muy cotidiano en la vida cristiana? Que el Señor quiere hablarnos, que el Señor quiere confrontarnos con su palabra y salimos como rabiosos, como que no me interesa lo que me está diciendo. Eso sucedió con Caín. ¿Y saben con quién más sucedió eso? Con Poncio Pilato. Allá en Juan 18:37, Pilato está interrogando al Señor. Pilato está haciéndole algunas preguntas al Señor. De pronto le dice Pilato a Jesús, bueno, ¿qué es la verdad? Justo cuando el Señor le va a responder, Pilato salió y le dijo a los judíos, yo no hallo en él culpa, no hallo ningún delito, pero de todas maneras se lo voy a entregar para que lo crucifiquen. ¿Saben una cosa, hermanos? Pilato dejó al Señor con la verdad. Le hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? El Señor le va a contestar, pero no aceptó esa contestación. ¿Cuántos se la pierden? ¿A cuántos que de una u otra manera se les quiere decir la verdad, no la aceptan? Su orgullo, su prepotencia, su altivez, no aceptan la verdad. La verdad la tienen ellos. Como dice la Biblia, son sabios en su propia opinión. Este joven rico era sabio en su propia opinión. Llegó mansito porque llegó pidiendo una respuesta que él quería escuchar, no la que el Señor le quería dar. Y así hay en la iglesia. Muchas personas, hermanos, creyentes, andan buscando la respuesta que necesitan oír, no la que el Señor quiere decir. Y resulta, hermanos, que a través de las enseñanzas, el Señor no le habla a uno lo que uno quiere escuchar, sino lo que Él le quiere decir cada día. ¿Para qué? Para confrontarlo, para fortalecerlo, también para animarlo y aún para bendecirlo. Pero es lo que Él nos quiere decir. Este joven me engañó, me decepcionó, diría yo. Llegó tan mansito, llegó tan amable. Repito que esto es común. Llegar mansitos, llegar de una manera solapadita y todo. Pero cuando viene la confrontación con la palabra del Señor, porque esto es una confrontación, vaya y venda todo lo que tiene. O sea, el Señor va a probarlo si es cierto lo que está diciendo. No era cierto. Prefirió mis riquezas. O sea, yo no tengo amor por el prójimo. Yo no tengo compasión, yo no tengo misericordia. Yo tengo en lo mío y nadie me lo quita. Se fue este hombre. Es muy difícil, mas no imposible, que un rico confíe en Cristo por sobre sus posesiones, ¿no, hermanos? Y como dije, diferente a la mujer samaritana, se fue gozosa. Claro, ¿sabe qué? Ella la única posesión sería el cántaro. Qué problema que en cierto momento son las propiedades, hermano. Mire cómo constituyen de separación entre el ser humano y Dios. La mujer samaritana no tenía nada más. Feliz, pero como tenía propiedades mías, yo no tengo por qué compartirlas con nadie. Y así hay personas, yo lo trabajé, yo lo conseguí, yo solo me hice. Yo no necesito que nadie me venga a decir con lo mío que hago. Orgullo. Y tarde o temprano, dijo Job, ¿no? Limpios vinimos, limpio nos vamos. Qué peligro, hermanos, estos retos, estas confrontaciones con Dios, hermanos. De verdad que sí. Muy triste, hermanos. Mateo 19:3. Entonces, los discípulos estaban ahí dándose cuenta. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Debo aclarar algo. La palabra difícil. Difícilmente no se está diciendo imposible. Difícilmente, hermanos. Primera Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, hermanos. Es muy, muy peligroso enamorarse del dinero y de las propiedades, porque terminan siendo obsesión, terminan siendo idolatría, hermanos. Jesús no está diciendo que tener dinero es pecado,
que ningún rico se salvará. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Primera Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, esto no quiere decir que usted no pueda prosperar, querido hermano, y tiene una casa y pueda echarle el segundo piso, pueda tener alguna propiedad. Sí, si eso no le quita el sueño, si eso no le quita el deseo de compartir con los demás, si eso le daña su misericordia, su compasión a otros, no hay problema. Pero si se vuelve un egoísta que solo quiere lo mío y lo mío y lo mío, ahí ya hay un problema con Dios. Ahora, esto no se trata de salir a la calle y bote la plata. Tampoco se está diciendo eso. Todos sabemos lo que es compartir, todos sabemos lo que es amar a la familia en Cristo, a su propia familia. Eso es distinto, no está diciendo bote en un helicóptero, súbase y bote todos los fajos de billetes. No se trata de eso. Se trata de compartir, que es distinto. Y dice el Señor, así que teniendo sustento, para evitar problemas, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por eso el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, hermano, para poder depender de Él. Porque dice la Biblia 6:9 ahí en Primera Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, como este muchacho. Él quedó hundido en destrucción y perdición, hermanos. Usted no lo ve, pero se alejó de Cristo, no le interesó. ¿Qué es eso? Lejos de mí, nada podéis hacer. No va a encontrar la vida eterna con los fariseos. La vida eterna solamente se encuentra con el Señor. Esta codicia lleva muchos problemas. Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Jesús destruye la idea de ganar suficientes méritos para asegurar la vida eterna. Hay muchas personas en el mundo haciendo obras de caridad para ganarse la vida eterna. No es por ahí, es teniendo a Cristo en el corazón. Varios eruditos sugieren que la referencia de Jesús es a una pequeña puerta en la muralla de la ciudad por donde pasaban solo los pequeños animales, y lo cual para un camello sería muy difícil. Se llamaba la puerta de la aguja. Ya se las trato de ilustrar, hermanos. Para otros, sencillamente parece ser una referencia al ojo de una aguja de hacer costuras, ¿no? A una aguja de coser, por donde sería imposible que un camello pasara. Eso es lo que está haciendo el Señor. Hay una interpretación de una manera y otros de otra manera, pero el asunto es lo que el Señor quiere decir, hermanos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Aquí está la puerta de la aguja. Es una puerta relativamente pequeña por donde pasan personas y animales pequeños, las ovejas, los bueyes, así. Pero ya un camello, que es el animal más grande que usaban en aquella época de transporte, va a entrar de una manera muy difícil. Es decir, toca casi doblarlo para poderlo entrar. Entonces, por eso dice el Señor que es más fácil que entre un camello ahí que entre un rico al reino de los cielos. Más no imposible, porque si lo parten y lo descuartizan o lo doblan, entra. Pero imagínense el problema. Es muy difícil. Un camello es grandísimo, hermanos. ¿Y qué es una aguja? En la otra interpretación. Esta de la puerta es una y esta es otra. Miren esto. ¿Cómo se le ocurre, hermanos? Una agujita para un camello no cabe ni un pelito. El de enhebrar y no más. Esa es la parte difícil que quiere mostrar el Señor. No es pecado tener dinero, pero es imposible que una persona que pone su corazón en sus riquezas vaya al cielo. Esa es la interpretación de este verso. Es muy difícil que la persona que ponga su corazón en el dinero o en las riquezas vaya al cielo. ¿Por qué? Porque esa obsesión le quita el enfoque de Jesús, hermanos. Mateo 19:25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es decir, los discípulos tenían un concepto equivocado en cuanto a las riquezas y a la salvación. Inmediatamente preguntaron, bueno, entonces, ¿quién se va a salvar si no son los ricos? Porque había un concepto que la riqueza era bendición y eso les daba la entrada al cielo. Los discípulos se quedaron pasmados pensando, si un rico no podía salvarse, entonces ¿quién? Sí, hermanos, esa fue la pregunta de ellos. Bien, si no se salvan ellos que tienen plata, ¿qué equivocación tenía? Todavía estaban bajo la influencia judía del Antiguo Testamento de que las riquezas significaban la bendición de Dios en su vida. No comprendía las palabras de Jesús en el sentido de que los ricos tienen dificultad para ser salvos debido a que confían en sus riquezas. Muy reiterativo, pero vale la pena dejarlo en claro. No hay entrada al cielo cuando hay obsesión por las cosas materiales. 19:26. Y mirándolos, Jesús les dijo,
Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es decir, no es imposible que el rico entre. Dios lo puede hacer. Pero ahí lo vieron. Lo quiso hacer con este hombre, pero no. No quiere decir que se hagan pobres, sino que cambien de actitud, hermanos, frente al manejo de las riquezas. El problema no son las riquezas, sino en sí, sino el uso que se dan a ellas. El Señor no le está diciendo a la persona, vaya, vende ese carro y esa casa que tiene, y yo lo voy a recibir para que entre al cielo. No, 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 no. Es la actitud frente a lo que el Señor le ha permitido tener. Eso es lo que Él está tratando, hermanos. En ninguna parte de la Biblia condenan la riqueza. Miren, hermanos, Abraham, Lot y Job eran hombres muy ricos en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo, Mateo mismo era rico. Al igual que Zaqueo, ¿se acuerda el pequeñito? Rico. Y muchos otros, hermanos. O sea, el Señor no está condenando eso. Ni le dijo a Mateo, vaya, hágase pobre. No, hermanos. Dios puede hacer lo que al hombre le parece imposible. El peligro está en el amor al dinero, pues hace difícil que el hombre se humille. La persona que tiene dinero muy poco conoce la humildad. No todas, ¿no? Pero sí conocen lo que es el orgullo, hermanos. Yo no me humillo. Aún sin dinero casi que dicen eso. Sin embargo, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, dice Romanos 1:16b. No salva la plata, pero Dios lo puede hacer. ¿A través de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de la salvación. Esto quiere decir que si un rico reconoce a Dios como el Salvador a través de la predicación del Evangelio, es una persona que va para el cielo, porque al comprender el Evangelio sabe el manejo que le va a dar a su dinero o a sus propiedades. 19:27 de Mateo dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué tal la osadía de Pedro? ¿Qué pregunta la de Pedro? No, mire, ellos no dejaron grandes riquezas, pero sí empleos, amigos, familia, terruño, de pronto las barquillas, los elementos de la pesca, porque tenían su empresita de pescas, pero ellos no eran millonarios. Pero Pedro dice, lo dejamos todo, y el Señor se dio cuenta también de lo que ellos hicieron. Pedro pone en manifiesto que ellos ya habían hecho lo que Cristo había demandado del joven rico. Cambie su manera de actitud. Ellos se habían embarcado con Cristo en una vida de fe. Vemos que Jesús no reprendió a Pedro por esperar recibir una recompensa. Otro le hubiera respondido, pero ¿cuál es su afán, Pedro? Sí le vamos a dar. No, mire que el Señor no. ¿Por qué? Jesús tomó a bien que ellos lo dejaran todo para seguirlo. No tenían muchas cosas. Él acepta según lo que tenga el hombre, hermanos. Qué bendición, ¿no? Ellos eran humildes pescadores y letrados algunos, es decir, no eran muy conocidos en la parte de la palabra del Señor, de la ley. Ellos dejaron su trabajito y el Señor lo recibió. Y a todo el que haga, el que tenga esta actitud, el Señor lo recibe para la obra, hermanos. Y también, desde luego, para la entrada al cielo. 19:28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí le dio la respuesta, usted va a tener un lugar especial, Pedrito. Usted lo va a tener. Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mí, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y en el 30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Jesús les previene que no quieran hacerse los primeros porque los primeros serán postreros. Le está diciendo a Pedro de una manera, tranquilo, usted tiene su puesto. No busque el primer lugar, le está diciendo. Tú ya lo tienes. Es decir, no te preocupes, tú ya tienes el lugar. Hermano o hermana, si nosotros tenemos una actitud de humildad, de mansedumbre, pero también de generosidad con lo poco que haya, el Señor se está dando cuenta. Y saben una cosa, tenemos un lugar en el cielo. No solamente la entrada, tenemos un lugar con Él para meditar. Un antiguo escritor dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Qué verdad esta, hermanos? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Las riquezas tienden a transformarse en ídolos y es muy fácil terminar confiando en ellas. No solamente riqueza de plata, porque también hay riqueza académica, riqueza social, riqueza en otros ambientes, y hay personas que se pueden dejar elevar, se les suben los humos y esto puede transformarse en un ídolo para sus vidas y claro, está en el pecado más grande delante de Dios. Las riquezas del joven eran más valiosas para él que Dios y por lo tanto el hombre no era bueno ante los ojos de Dios. Claro, si las
riquezas están primero. De todas maneras, el Señor sabe, no hay ninguno bueno. Y con esa actitud frente a las riquezas, echó todo por la borda este muchacho. Jesús no citó los mandamientos al joven rico como norma para entrar al cielo. Buscó que la ley le serviría para revelar su pecado, ya que solo Jesús podía cumplirla. ¿Por qué le trajo la ley? Para hacerle ver el pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra el pecado, pero no nos ayuda a quitar ese pecado, pero nos deja ver el pecado. Es el ayo, es el maestro, es la guía para mostrarle al ser humano el pecado, la ley. Y el Señor la usó, pero él sabía que no la iba a cumplir, porque solo Jesús la cumplió, y la cumplió en la cruz. Al no compartir sus posesiones con los más necesitados, el rico dejaba ver que no amaba a su prójimo como a sí mismo. Ahí se dio, ahí se mostró. No tuvo la mejor disposición frente al Señor para aceptar su condición. Por el contrario, mostró dónde tenía su corazón, hermanos. Ese es un problema, de colocar la mirada en las riquezas, en esa parte material, hermanos. La codicia, hermanos, y el deseo por las riquezas son trampas que traen ruina y destrucción, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a los cristianos el Señor nos advierte que no pongamos la esperanza en las riquezas, allá en 1 Timoteo 6, 9, 10, 17 y 18. La codicia o tener un exceso excesivo o codicioso por tener más, que puede ser una idolatría, como nos dice Efesios 5:5. Porque dice la palabra del Señor que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, hermanos. Ninguno de ellos va a tener. Entonces, ¿qué nos dijo el Señor? No se afanen, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, nos dice el Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque Él dice, estén contentos con lo que tienen ahora, porque yo no los dejaré, ni los abandonaré. Allá lo tienen Hebreos 13:5. Yo no los dejaré. Estén contentos con lo que tienen. Qué bueno poder cumplir, ¿no?, lo que nos dice el Señor. Y entonces vamos a vivir más descansados, porque la codicia trae muchísimas complicaciones. Y finalmente, en este pasaje Jesús nos enseña que la bondad, es decir, ser bueno, no fluye de las acciones de un hombre, sino más bien de Dios mismo. No somos buenos porque, o no tenemos buenas acciones porque me pareció. Todo eso fluye de Dios cuando tenemos actitudes que bendicen a otros. El Maestro nos invita a seguirlo como la única forma de hacer el bien de acuerdo al estándar final de Dios, aclarando lo que significa seguir, lo que es seguir a Jesucristo, estar dispuesto a renunciar a todo, colocando en primer lugar a Dios. Eso es todo. Repito, hermano, no es botar la casa o el carro, sino con esa actitud, con ese corazón, tomar la decisión de seguir a Cristo. Y lo que tiene servirá también para su misma bendición y para bendecir también a otros, hermanos. Ahora, no solamente el dinero nos puede separar de Cristo. ¿Hay algo más que nos roba la comunión con Él? Ese es un buen examen que podemos hacer. ¿Hay algo en nuestro diario caminar que nos impide acercarnos a Él? Porque no solamente el dinero, pueden ser las amistades, pueden ser algunas actividades, puede ser un tipo de reuniones que nos pueden robar, la televisión, el internet, nos puede robar el acercarnos al Señor, el caminar con Él. Entonces no solamente la plata, aquel llamado de atención es para todos. ¿Qué nos puede estar separando de Cristo, hermanos? ¿Qué nos roba la comunión con Él? Como dice Hebreos, no despojados del peso y pecado que nos asedia, para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Es bueno revisar por qué ese estancamiento espiritual que hay en algunos hermanos en la iglesia, que podemos estar ahí estancados, ni para adelante ni para atrás. ¿Qué puede estar pasando, hermanos? Pero no es el dinero. Entonces, ¿qué es? O puede ser el dinero, o puede ser algo material, o puede ser algo en algún otro sentido que nos puede estar dañando ese caminar con Cristo, porque hay un retroceso o un estancamiento que ni fu ni fa espiritualmente. Eso es cierto. Qué bueno poderlo revisar para saber qué está pasando. Y cualquier cosa que nos desvíe es idolatría. Cualquier cosa, hermanos. Si los hijos nos desvían de Dios, es idolatría. Si el carro, la casa, la beca, todo lo que tengamos, la vaca, nos desvía de Dios, es idolatría. Todo lo que nos robe el sueño, lo que nos obsesione, lo que no me deje descansar, no puedo dormir, estoy preocupado, ya estoy en idolatría. ¿Por qué? Porque saqué a Dios del camino.
Ya no estoy esperando que Él me ayude, que me oriente, yo contarle mis proyectos, sino los estoy haciendo a mi manera y estoy preocupado y voy a hacer hasta lo imposible por lograr lo que quiero. Entonces, cualquier cosa que nos desvíe del Señor es idolatría. Pero cuando comprendemos el riesgo que corremos, nos queda claro que seguir fielmente a Jesús es lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Cuando caemos en la cuenta de que estoy perdiendo mi comunión con el Señor, que estoy estancado espiritualmente y reacciono, confieso y sigo mi rumbo, entonces me doy cuenta, cuando compruebo todo esto, que estaba en un riesgo tremendo y que me queda claro que lo mejor que puedo hacer, hermanos, lo mejor que podemos hacer es seguir fielmente al Señor hasta el final. ¿Por qué? Porque Él es el único que es bueno. Y para siempre, no lo hemos cantado, porque tú eres bueno, ¿no? Para siempre es la misericordia de Él, hermanos. El problema no es el dinero, finalmente, hermanos, es el amor al dinero. El amor al dinero es un pecado porque se interpone en el camino de la adoración a Dios. Jesús dijo que era muy difícil, ya lo leímos, para los ricos entrar al cielo. Cuando el Señor le dijo a este hombre, deja lo que tiene y sígueme a mí, hasta ahí llegó la relación, hasta ahí llegó la amistad, hasta ahí llegó la conversación. Que el Señor nos ayude para que cuando Él nos hable a través de la palabra, sigamos fieles. Que hasta ahí no llegue la conversación. Que cuando hay alguna exhortación, no tiene por qué haber enojo. Por el contrario, gratitud, porque me hicieron caer en la cuenta del error en que puedo estar. Y la palabra está llena de exhortaciones, así como tiene bendición, como tiene promesas, como tiene grandes cosas y maravillas para nosotros. También la palabra del Señor es la que endereza nuestros caminos. Y no tenemos por qué enojarnos cuando el Señor nos habla. Amén. Muy bien, vamos a orar, queridos hermanos. Démosle gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia y que nos ayude a revisar en nuestras vidas. ¿Qué me está impidiendo ese caminar con Cristo? Porque eso se nota a leguas cuando hay algunas personas que bajan mucho la guardia. De pronto los negocios, el trabajo, los amigos, las complicaciones, cualquier cantidad de cosas se le van presentando y se le van presentando. Y le van robando esa vida espiritual. El trabajo, la casa, los oficios. De cualquier manera se perdió el enfoque. Y buscamos justificación. Si no trabajo, no como. Si descuido esto, entonces yo no tengo tiempo. Primero tengo que producir. ¿Sí? ¿Quién es el que da la licencia de todo? ¿Y quién es el que lo permite? La gran pregunta. Si no es Dios. Qué bueno ser gratos con Él y tener tiempo para todo. Y tener mucho cuidado de desviar nuestra mirada del Señor por las riquezas. ¡Qué peligro! Este joven no encontró la salvación. La samaritana sí la encontró. La samaritana la encontró. Nicodemo la encontró. Que era importante en los fariseos, pero encontró la salvación. Su corazón fue sensible. Cuando el corazón está cerrado, cuando alguien lo cierra, muy difícil. Pero claro, cuando hay Dios hay esperanza. Oremos. Padre, muchas gracias por esta preciosa mañana. Honra y gloria sean para ti, Dios del cielo. Te alabamos por esta enseñanza y ayúdanos a descubrir qué puede estar dañándonos la comunión contigo, qué nos puede estar siendo tropiezo en ese diario caminar, para estar tambaleando, para estar dando saltos allí, saltos en otra parte. Ayúdanos, Padre, a estar firmes en la fe, en esa palabra. Te lo agradecemos porque apliques este tema en nuestra vida. No necesariamente es por ser rico, porque muchos no lo somos, pero sí puede haber otros impedimentos, que los podamos descubrir en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos, Señor. Te lo agradecemos. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya.